Entonces, yo conozco a Felipe desde hace mucho tiempo, pero yo he dicho, oye, mándame por favor quién eres, porque yo sé, pero para no confundirme. Así que me ha mandado, dice, ¿has recibido eso? Digo, mi idea. Y acabo de comprobar que sí, el hombre cumplió la promesa. Entonces, hablamos de una persona maravillosa que actualmente es coordinador de actividades formativas y profesor de gestión y administración en el aula de innovación social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha trabajado anteriormente como docente de archivista y paleografía en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo y como profesor de FP dual del Archivo Regional de Castilla-La Mancha, así como auxiliar de archivo en el mencionado Archivo Histórico de la Nobleza y el Archivo Municipal de Toledo. Has trabajado en todos los archivos de Toledo, ¿no? Vale, sí. También es técnico de turismo en oficinas como Castilla-La Mancha, en Madrid, Talavera y Villafranca de Caballeros. De hecho, cada vez que le veo, digo, tenemos que hablar de la Talavera de la Reina. Dice, te he dicho ya varias veces que vivo en Toledo, pero yo lo explico ahí. Así que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Va a hablar de brujas, de la Inquisición, y hoy vamos a descubrir quién eran estas mujeres. Así que muchas gracias por venir. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por venir a todos, por su tiempo. El tiempo nos ha acompañado, yo tenía mucho miedo ayer en Toledo cayó una granizada horrible y estuve a punto de llamar a Mercedes y decir, digo, esto no va a poder, no va a ir la gente, porque hace muchísimo un tiempo horrible y hoy el tiempo, pues las brujas nos han acompañado y nos han ayudado a que, bueno, porque esta tarde podáis venir y podáis un poquito disfrutar, espero que os guste. Un poquito lo que vamos a hablar. Como ha comentado Mercedes, yo sigo trabajando en archivos, vengo de turismo, vengo de humanidades, pero bueno, trabajando en archivos se aprende mucho y trabajando con documentos antiguos aún más. Y bueno, siempre me han llamado la atención estos documentos, sobre todo relativos a la Inquisición. Ahora vamos a ver un poquito dónde los podemos ver, dónde los podemos encontrar, si alguno está interesado en hacer investigaciones. Ahí está todo escrito, tenemos la suerte y ellos no mienten, los documentos nunca mienten, ya lo veréis. Y bueno, pues siempre me han interesado y siempre que estaba en algún archivo trabajando y decía, oye, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo relativo a brujas? ¿Tenemos algo relativo a procesos inquisitoriales? Y bueno, pues encontrábamos documentos muy interesantes, la mayoría de ellos publicados, cuidado, la mayoría publicados, como vais a ver. Otra cosa es que se conozcan o se desconozcan, pero como vais a ver, la mayoría, es más, he traído incluso documentos que podéis consultar digitalizados. ¿De acuerdo? Menos algún caso que ya veréis que no es así, pero la mayoría los podéis consultar en el portal de Archivos Españoles Pares, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros. Bueno, ¿y por qué viene esto? Bueno, os he puesto aquí el famoso cuadro de aquelarre de Goya, quizá uno de los más representativos de todo. Bueno, vamos a hacer aquí nuestro pequeño aquelarre y vamos a ver qué pasaba, qué fueron estos casos de brujas. Vamos a desmitificar todo lo que podamos. En este caso, bueno, no vamos a ser precisamente sensacionalistas, sino que vamos a desmitificar esos procesos a supuestas brujas, que luego vais a ver que brujería no había mucha. Sí que había algunos elementos muy interesantes, además, como vamos a ver 4 casos, luego los veréis. Y en este sentido, bueno, pues ya veréis que no eran todas las brujas que parecían. Megas haylas, pero en este caso eran menos de las que creíamos. Y bueno, ¿por qué me gusta este tema? Bueno, pues yo soy de un pueblecito que se llama Villanueva de Cardete, que, bueno, pues tiene una calle. Está la iglesia, esto es La Mancha. Si alguno conocéis La Mancha, le veis el blanco y añil, característico de los pueblos de allí. Y bueno, pues esto es un callejón que se llama Callejón de las Brujas. Lo tenemos allí. Yo desde pequeño lo he visto. Allí hay gente de mi pueblo, ¿verdad? Vosotros lo conocéis perfectamente. Y bueno, pues este callejón siempre nos llamaba la atención porque, bueno, al final de la calle había una casa como abandonada, en ruinas. Los niños de pequeños, si decimos el callejón de las brujas, nos metíamos por una ventana a ver qué nos encontrábamos con cierto miedo, con cierto temor, a ver qué pasaba. Bueno, pues esas brujas desde pequeño ya estaban en nuestro consciente, ¿no? En nuestro inconsciente totalmente. Y bueno, pues aquí esta calle es un poquito la que quiero que veáis como desde pequeño, bueno, pues ese mito de las brujas, no solo con esta calle, sino pues
posiblemente todos ustedes, desde que eran pequeños, siempre han tenido esa imagen de la bruja como ser malvado, ser que hacía sortilegios para provocar el mal entre sus vecinos. Bueno, vamos a ver que esto no era siempre así. Bueno, como tenemos una hora y piquito, vamos a intentar siempre, creo que al final podéis hacer alguna pregunta, si me han comentado, si no dentro, pues aquí fuera también, aquí fuera en el pasillo estaremos también un ratito. Y bueno, estábamos hablando de dónde podemos encontrar estos procesos inquisitoriales a brujas, adivinos, hechiceros, que hay muchísimos en nuestros queridos archivos españoles. Tenemos los mejores archivos probablemente del mundo, y es así. Y nosotros tenemos que tener la cabeza muy alta, en este caso como españoles, porque a lo largo de la historia hemos sido los que han marcado las pautas, salvo un pequeño tiempo que los anglosajones nos adelantaron, pero nosotros fuimos los primeros en ordenar los archivos. Del archivo de Simancas, de Osabey, Felipe II, intento de acabar con la leyenda negra. Por eso surge la ordenación de los archivos españoles. Y bueno, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo, me voy a poner a un lado. Tenemos un ejemplo, el Archivo Histórico Nacional, todos lo conocen ustedes, y aquí tenemos, pues en su fondo de instituciones de la monarquía, pues podemos encontrar el fondo de Consejo de la Inquisición. Pequeño ser de creación e investigación, ya sabe por dónde empezar. Aquí los tenemos, donde podemos ver, pues fijaros, a grandes rasgos, las Contadurías Generales, la Secretaría de Aragón, el Consejo de la Inquisición, la Secretaría de la Cámara del Inquisidor General, la Secretaría de Castilla. Tenemos más, es que tenemos, fijaros, hasta 55 fondos. Es una barbaridad. Esto es solo el Archivo Histórico Nacional, estamos hablando. Tenemos que sumarle archivos históricos provinciales. Cada provincia tiene su propio archivo histórico provincial, archivos, en este caso, locales, ¿vale? Archivos de los ayuntamientos, archivos parroquiales, pero la mayoría en este caso, de procesos inquisitoriales los tenemos aquí, sobre todo en archivos históricos provinciales y los archivos estatales, empezando, bueno, pues Archivo Histórico Nacional, Simancas, Nobleza de Toledo, Archivo de Aragón, Indias, etc. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos, fijaros cómo vienen, tenemos toda la documentación de todos los tribunales que existían en nuestro país. Aquí he puesto un pequeño ejemplo, pues Córdoba, Inquisición de Corte, Granada, Guadalupe, Llerena, Logroño, Santiago, bueno, Toledo, Cuenca, etc. ¿Vale? Podríamos seguir hasta la salida. Y un pequeño ejemplo, no vamos a hablar de este caso, porque este caso nos podría llevar, yo creo que una ponencia entera de 2 horas o de 3 horas, que es uno que seguro que conocen ustedes muy bien, que es el proceso de fe de Lucrecia de León y Alonso de Mendoza. Lucrecia de León, vidente en época de Felipe II, muy conocida porque anunció el final del reinado de los Austrias por unas videncias que hicieron muy famosas aquí en Madrid. Ella fue juzgada en Toledo, por el Tribunal de Toledo, y por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es porque tenemos toda su documentación, todo el proceso entero. Lo conservamos y está digitalizado. Es decir, la labor de los archivos españoles para poner al servicio del ciudadano y del investigador pues todas estas investigaciones. Lo podéis consultar, si alguno conoce Pares, en aquel cuadrito de la izquierda amarillo, pincháis y tenéis el proceso entero. Si sabéis palografía ya, maravilloso, porque vais a poder hasta leerlo, ¿vale? En este caso. Y bueno, simplemente para que veáis su número de referencia, veis Inquisición 114, expediente 10, ¿vale? Está todo perfectamente descrito. No transcrito, pero sí está descrito y se puede consultar, ¿vale? Esto es un pequeño ejemplo de de un proceso navideño. Luego veremos más, veremos 4 procesos de manera mucho más detenida. Bueno, me preguntaréis, bueno, vamos a empezar un poquito con los procesos. ¿Qué pasaba? Aquí tenemos como Jean Bodin en 1591 dice, hace una pequeña relación por los motivos por los cuales la Inquisición nos podía juzgar. Podíamos entrar en un proceso. Fijaros que son de lo más variados, ¿no? Por supuesto, renegar de Dios, maldecir y blasfemar a Dios, como estáis viendo, hacer homenajes al demonio, adorarle o hacer sacrificios en su honor, dedicarle los hijos, como debería, matarlos antes de bautizarlos, cosa también muy de juzgado, evidentemente, consagrarlos al demonio, incluso antes de nacer, hacer propaganda de las sectas demoníacas, jurar en su nombre, cometer incesto, matar a un ser humano, en especial a niños pequeños. Esto es muy curioso porque aparecen muchísimos procesos, lo de matar a niños pequeños. Seguro que los habéis oído en innumerables, siempre los niños pequeños aparecen. No es que se maten a los niños pequeños muchas veces, en algunos procesos, como el del niño de la guardia, no se sabe quién es el niño todavía. Si hay alguno de la guardia me va a matar, pero es verdad.
humana, beber sangre, matar por medio de venenos y sortilegios, el matar ganado, ese también es muy interesante, matar ganado, porque no estabas cometiendo un acto contra la gente, pero sí contra su comida y contra su modo de vida. Y sobre todo en la zona norte, en la zona de Huesca, en la zona de Navarra, hay muchos procesos que hacen esa referencia a que tal bruja o tal vidente mataba al ganado por medio de sortilegios. Y se le juzga por eso, por matar y por, como veis aquí también, destrozar las cosechas, es decir, acabar con tus vecinos, con tus conciudadanos que de hambre, prácticamente, ¿no? Eso se utiliza, eran muchas veces chivos expiatorios, como podéis imaginar, ante malas cosechas y ante pues, fiebres de ganado, es decir, y bueno, pues epidemias, en este caso de animales. Y pues tener cúpulas carnales con el demonio, por supuesto también. Bueno, pues aquí tenemos ya 15 motivos por los cuales, bueno, pues la Inquisición, vamos a ver un poquito también el proceso, de ese proceso inquisitorial como era, pero ya tenemos 15 motivos por los cuales pues, nos podrían llevar a proceso inquisitorial si se nos acusaba de ello. Bueno, estadísticas. Vamos a acabar con ese mito de que los españoles éramos muy malos, matábamos a mucha gente, a brujas, quemábamos, etc. Vais a ver que eso no era así. Se ha ocurrido, evidentemente. Evidentemente no podemos juzgarlo, no podemos juzgar hechos de otro tiempo, eso es imposible. Ahora estamos totalmente en contra, pero en aquel tiempo era algo muy normal. Pero sin embargo vais a ver cómo esto no era así. Vais a sorprenderos porque somos quizá de los que menos en uno de los países de Europa de que menos gente llevó a la hoguera y menos gente llevó a pena de muerte. Os va a llevar la sorpresa. Bueno, fijaros, Llorente, Juan Antonio Llorente, secretario de la Inquisición, es la primera persona que hace un pequeño, pues, unas pequeñas estadísticas. Dice que el número total de herejes quemados en la hoguera fue de casi 32.000. Y dice que hay 300.000 más que fueron llevados a juicio. Esto se ha visto que luego no era así. Henry Cayman, que seguramente que todos ustedes lo conocen, habla aproximadamente de 3.000 personas. ¿Veis? Ya de 30 y tantas mil e incluso 300.000, ya estamos bajando a 3.000 personas, que empieza a ser ya un poquito pues, la línea habitual, ¿no? la línea más conocida de ajusticiados, ¿no? Y luego, pues, Pleister habla del número de ejecuciones de unos pocos miles. Es decir, estamos hablando de esos 1.000, 2.000, 3.000, que no está mal, pero en Europa es que fue un número muchísimo más superior en este caso. Bueno, estadísticas, seguimos con ellas. Delitos que había, pues fijaros, según Ricardo García Cárcel, dice que entre 1550 y 1700 teníamos procesos por estos delitos. Fijaros, herejes el mayor, aproximadamente un 29%, por moriscos otro 23%, judaizantes, ofensas al Santo Oficio, supersticiones, luteranos, que fueron muy perseguidos sobre todo en la época de Felipe II, Felipe III, bigamias, solicitadores, le quedan llamado clero inmoral también, y alumbrados. Y por tribunales, bueno, pues Toledo como era el gran tribunal de la Inquisición que estaba allí, es el que hizo más procesos, aproximadamente 5.500, junto con Córdoba. Pero bueno, tenemos Valencia, el de Llerena de Badajoz, en Sicilia, que también era perteneciente al reino hispánico, Barcelona, Sevilla, hasta quizá Valladolid, el último que tenemos datos, aproximadamente de 557. Esos son procesos por tribunales, desde los 5.500 de Toledo hasta pues 557 de Valladolid y otros tribunales muchísimo más pequeños, pues con otros números inferiores. Y aquí es donde quería llegar. Brujas condenadas a muerte en Europa. Fijaros, Alemania, estamos hablando de aproximadamente 2.500 brujas. No que fueran brujas, sino que fueron declaradas brujas y por eso fueron ajusticiadas. Y a España la encontramos aproximadamente, pues estaremos hablando a lo mejor de 100, 150, 200. Veis que estamos incluso por detrás de Liechtenstein, que es un pequeño país de los Alpes, más pequeño que como la provincia de Cuenca, incluso más pequeño, y tuvo mayor número de muertes. Bueno, pues aquí esa leyenda negra que el mundo anglosajón se trató de magnificar, aquí tenemos como esto no fue así. Quedamos muy por detrás de Alemania, Polonia o Francia, como posible. Sobre todo en la zona de Centro Europa, Imperio Germánico, pues fue una auténtica barbaridad, una auténtica lacra. Llegamos a los procesos. ¿Qué vamos a entender por un proceso inquisitorial? Como vemos aquí. Bueno, pues veis que son juicios formales, veis que muchas veces se confunden juicios religiosos con juicios civiles también, y con una sentencia que siempre es pública, incluida lo que es el auto de fe, y ya sabéis que sería el último proceso. Pueden ser internos, de los que no se enteraba absolutamente nadie, generalmente dentro de la iglesia, o, como veis aquí, intramuros y también públicos.
públicos que eran los más conocidos. Y con distintos tipos de sanciones, como vamos a ver, desde pequeñas penitencias hasta el más grave, que por supuesto era la pena de muerte. Bueno, ¿cuántos procesos podemos encontrar en España? ¿Cuántos se tienen datados según las consultas de los archivos? Bueno, pues tenemos aproximadamente los documentos relacionados conservados que se llaman relaciones de causas, que tenemos en nuestros archivos históricos españoles. Estamos hablando de alrededor de 160.000 procesos formales. Formales quiere decir que están formalizados y que siguen el protocolo del proceso inquisitorial entre 1480 y 1820, es decir, finales ya prácticamente de la Inquisición, cuando es abolida. Una más conservadora habla que contabiliza 44.674 entre 1540 y 1700. Y las modernas hablan, es decir, unas un poquito ya, unas investigaciones mucho más formuladas, mucho más importantes. Estamos hablando pues de 67.000 juicios documentados hasta 1820, no está mal. ¿Se conservan todos? No, pero sí que se conserva una gran mayoría. Una gran mayoría de todo tipo, juicios muy pequeños que apenas ocupan un par, 3 de hojas, hasta procesos enormes que son además uniones de varios procesos que pueden ir, luego os mostraré algunos que son 100, 200, 300 páginas. ¿Estos procesos se acaban en ejecución? Evidentemente no. No había una gran cantidad, una variedad de grises hasta que llegabas al negro, que era la pena de muerte, ¿no? Es decir, estamos hablando que solo del 2-3% de los procesos acababa en pena de muerte, hoguera, etc. Y según algunas fuentes, el número total de ejecuciones por la Inquisición a lo largo de la historia podríamos estar hablando entre 3.000 y 5.000 en España estamos hablando. Incluimos brujas, incluimos videntes, incluimos pactos con demonios, toda la gran, enorme variedad que tenía, como habéis visto al principio, en todas esas acusaciones que nos podían hacer. Bueno, ¿cómo era un proceso inquisitorial? Evidentemente, ¿vale? Ya que vamos a ver algunos casos, tenemos que ver un poquito cómo era la estructura. Bueno, ya sabéis que primero se realizaba un edicto de fe. El edicto de fe era cuando el tribunal de la Inquisición llegaba a una localidad o una ciudad y proclamaba ese edicto de fe. Generalmente, bueno, pues se ponía en la puerta de la iglesia y se enumeraban herejías. Las herejías que eran perseguidas para que la gente las viera. ¿Qué hacía la gente? Las consultaba y a partir de ahí ya podíamos hacer las acusaciones. ¿De acuerdo? Era un poquito, ahora lo vemos con unos ojos un poquito, puedes decir que tú podías acusar a tu vecino, evidentemente lo podías acusar, ahora lo veréis. Y pues se daba un plazo aproximadamente de 30 a 40 días para confesar voluntariamente que habías cometido una herejía o habías cometido alguna falta contra la Iglesia, contra la moral, contra la Inquisición, o que denunciar a otras personas. ¿Vale? Denuncias anónimas, que no se os olvide. ¿Vale? Este es quizá el gran error de la Inquisición, ¿no? Que tú podías a una persona que te cayera mal, a una persona que te debía dinero, muchísimos casos de esos, de gente con deudas, gente que se llevaba, que tenía animal versión, bueno, pues se denunciaban entre ellos. Bueno, se investigaba, por supuesto. La denuncia no era automáticamente te voy a torturar, ni mucho menos. Se denunciaba, estas denuncias, como hemos dicho, eran secretas, y el acusado no sabía nunca quién le había denunciado. ¿Vale? Es lo que estábamos hablando. Pero los inquisidores pues reunían testimonios y valoraban si había indicios suficientes. Hay muchísimas páginas y páginas en los procesos inquisitoriales, sobre todo que tenemos en los archivos históricos, donde se recogen los testimonios de vecinos, del pueblo, se hacen juicios de valores, etc. Bueno, que ocupan prácticamente la mayor parte del proceso. Y cualquier denuncia no había proceso, evidentemente. Si no había indicios no se habría. Y además para ellos era un auténtico engorro, porque no solían ser muchos los inquisidores que visitaban una localidad o una ciudad. Es decir, se buscaban coincidencias y ciertas credibilidades. Si había indicios, se procedía, por supuesto, a la detención de la persona acusada. Y ese acusado era arrestado, como veis aquí, y recluido en las cárceles inquisitoriales. En todas las ciudades, actualmente provincia o ciudades o pueblos históricos, siempre ha habido, siempre está la típica cárcel de la Inquisición. Hasta los pueblos más pequeñitos. Hasta los pueblos más pequeñitos pueden encontrar siempre la típica celda, la típica casa de la Inquisición. Y generalmente esas cárceles inquisitoriales eran mejores, curiosamente, como podéis ver aquí, que las civiles. Se le confiscaban los bienes temporalmente. ¿Vale? Ahora veremos que esto de la confiscación de bienes también es uno de los grandes errores de la
Inquisición porque se sirvió muchas veces para despojar de sus bienes a ciertas personas, acusándolas falsamente de brujas, de herejes, etc. Se procedía al interrogatorio, por supuesto. Ese interrogatorio donde ese propio interrogado era interrogado en diversas ocasiones, ¿vale? Incluso en varios procesos se le podía interrogar en numerosas ocasiones. Se le pedía que confesara y que explicara las creencias que tenía. ¿Tenían derecho a abogado? Sí, pero ese abogado debía colaborar con el tribunal. El abogado era principalmente pues, prácticamente un convidado de piedra, porque tampoco se podía poner en contra del propio tribunal. Todos habéis visto el nombre de la rosa, ¿no? Pues ahí tienes el ejemplo. Sean Connery es el abogado de los acusados por hacer pactos con el demonio. Y evidentemente cuando se enfrenta con la Inquisición, si habéis visto la película, bueno, pues ya sabéis que es cuando entra el choque, ¿no? No deja de ser una película, una novela, pero bueno, ahí podemos ver muy bien una parte muy reducida del proceso. Y no se podía nunca negar la autoridad de la Inquisición, pese a que el abogado saliera en defensa. Buscaban pruebas, se podía defender al acusado, podía presentar testigos que negaran esas acusaciones y rechazar testigos que eran enemigos personales, que se llamaban tachas. Es decir, se podía recusar a tal persona me ha acusado pues porque era mi enemigo, porque yo le debía dinero o porque siempre me ha tenido animadversión. Bueno, había muchísimos casos, evidentemente. La Inquisición sabía encontrarlos muy bien. Es decir, no estábamos hablando de que se metiera todo el mundo en el mismo saco. Y muy principalmente pues no se solía conocer los nombres de los denunciantes, lo que limitaba pues, la defensa del propio acusado, podéis imaginar, ¿no? Porque no sabía quién le había acusado, claro. Era muy importante. No podías decir que esta persona, solo los testigos a tu favor eran los que podían hablar, es decir, pues mire, este vecino no le quiere, este vecino le debe dinero, este vecino pues quizá ha podido acusarle para librarse de él. Llegaba la tortura solo si era necesaria. Y era una de las últimas opciones que se manejaba. Solo si, como veis, había indicios muy fuertes, muy importantes, y sobre todo si ese acusado seguía negando, y el tribunal entendía que, bueno, pues que había indicios para que esa persona fuera susceptible de ser acusada por algún tipo de herejía o de proceso, ¿no? Dice, estaba regulada evidentemente y no debía causar nunca la muerte ni mutilaciones. Todo lo que vemos en películas, en series, bueno, pues eso es totalmente falso, ¿vale? La tortura es una tortura, cuidado, ¿eh? No estoy diciendo que la acariciaran con una pluma en los pies, no, evidentemente. Eran torturas para que confesara. Y se aplicaba una sola vez. No eran torturas continuas. Si estaba metido en varios procesos, sí que podía haber varias torturas. Por último, tenemos la sentencia. La sentencia, bueno, pues tenía varios resultados. La absolución, en este caso, como veis, menos común, penitencias leves, rezos, ayunos, multas y penas públicas. Hay muchas multas. En los archivos se encuentran que muchas de esas sentencias son únicamente pues, unas multas por haber desobedecido, por haber cometido un acto impropio, y eran pues, multas, otros como también conocen muy bien, pues el San Benito, ese vestido degradante que se colocaba para ser señalado por toda la comunidad, peregrinaciones, es decir, tienes que peregrinar a este lugar santo como penitencia para purgar tus pecados, azotes, comunes también, o una pena de cárcel, también muy habitual. En cárceles, eso sí, ya civiles, no inquisitoriales. Si alguno de ustedes ha visitado alguna cárcel de la época estamos hablando, siglo XVI, XVIII, era prácticamente morir. ¿Alguno está en Pedraza? Sí, conocen la cárcel de Pedraza, ¿no? Pues ahí morías, evidentemente. No había salvación. Era casi una pena de muerte, según el tiempo que estuve. Bueno, seguíamos también con las sentencias, y la más grave era lo que se llamaba relajación al brazo secular, que era la pena de muerte. Solo si ese acusado persistía y no se retractaba, en este caso, de esa herejía grave que había cometido. Y esa ejecución no la hacía el Tribunal de Inquisición, la hacía el Poder Civil siempre. Es decir, no volvemos a desmitificar, no podían los poderes religiosos a prender fuego o a llevar a garrote vil al acusado, no, era el Poder Civil. El Poder Civil tomaba las riendas y era el que se ocupaba de las ejecuciones. La Iglesia no podía matar, que no se permite. Nunca. Y el auto de fe, esa ceremonia que también conocen muy bien, donde esa ceremonia pública donde se leían las sentencias
ante todo el populacho que había acudido a grandes plazas, a lugares amplios, pues, para poder ver lo que no dejaba de ser un espectáculo. Esto es un espectáculo. Los gladiadores se mataban en los anfiteatros. En otros siglos la gente iba a ver los autos de fe. Era una auténtica fiesta, perdón por la expresión, fiesta con mercadillos, con animación, con música, donde, bueno, pues esa fiesta acababa como todos podéis imaginar, ¿no? Pero era un hecho fuera de lo común en una ciudad que siempre tenía una rutina. Bueno, pues ese auto de fe era esa fiesta también. Antropológicamente son una maravilla los estudios de los autos de fe. No siempre había ejecuciones, ¿vale? Simplemente se mostraba al público, se les ponía el San Benito y se les lanzaba directamente, luego la gente pues se dedicaba a pegarles, a lanzarles objetos, bueno, pues decir, ser degradado ante la comunidad, ser señalado ante la comunidad, que era otro tipo de muerte, que es la muerte social, que no se nos olvide. No estaba la muerte física, la muerte social también existía. Y no dejaba de ser pues acto religioso, judicial y político a la vez, porque participaban todos los poderes de la ciudad, todos los poderes del pueblo. Querían estar presentes en ese auto de fe para decir, yo tengo este poder. La religión tenía el poder, el alcalde tenía el poder, el juez de la ciudad tenía el poder. Todos participamos. Estáis controlados por los tres grandes poderes. Era un aviso a la población de lo que podía pasar si os salíais de la línea que tenían marcado los tres grandes poderes de la ciudad. Y bueno, vamos a ir a lo que habéis venido a ver un poquito, ¿no? Vamos a ver 4 casos, hay innumerables casos, vuelvo a repetirlo. Yo he hecho 4 casos muy interesantes, ¿no? Algunos de ellos, no sé si alguno de ustedes conoce alguno, probablemente. Vamos a ver el proceso de las brujas del Horcajuelo. Lo he escogido porque, bueno, estamos en Madrid y es un proceso de brujas en Madrid, lo veréis, en Horcajuelo de la Sierra. Elena Heleno de Céspedes, vais a ver por qué. ¿Quién es Elena Heleno? ¿Vale? Un proceso totalmente extrapolable a la actualidad, lo veréis. Veremos el proceso María Soliño, un proceso muy interesante también, ¿vale? No quiero daros pistas. Y por último veremos pues otro caso, ya un caso de las Américas, quería derivarlo un poquito, no fue todo en España evidentemente, sino también en sus colonias, como es el caso de Paula de Eguiluz. Bueno, no sé cómo vamos el tiempo, vale, 7:30, pero no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de las brujas del Horcajuelo. Os he hecho unas pequeñas capturas, como veis aquí, de los documentos originales, ¿vale? Esta es la portada que tenemos, como veis ahí. No sé si alguien aquí sabe algo de palografía. Bueno, estamos aquí ante letra procesal, esa que decía Cervantes que la había escrito el mismísimo demonio, pues esa, la procesal. Si alguno de ustedes la conoce, pues es un auténtico engorro intentar transcribirla. A mí me sigue costando una barbaridad. Bueno, pues vemos aquí, Buitrago, año 1550, Horcajuelo, actualmente es con H, en aquella época era sin H, proceso criminal contra brujas y hechiceras. Bueno, ya de por sí te encuentras en el archivo esta portada y dices, maravilloso, esto contiene algo muy interesante. Bueno, pues él se encuentra en el archivo Historia de la Nobleza. Este es el único documento que he tenido en mis manos, os lo reconozco. Los otros documentos no los he tenido. Este sí he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos, ojearlo. Y bueno, pues se encuentra en el fondo del Ducado de Infantado, en la caja BEN 2856 del Ducado de Osuna. ¿Vale? Si alguno conoce un poquito los sistemas de clasificación, pues en el archivo de la nobleza no está hecho por fondos administrativos, sino que está hecho por fondos de los nobles que han ido aportando la documentación. Tiene un sistema de clasificación totalmente distinto a los habituales. Y, pues, como veis, archivo de los duques del Infantado perteneciente al fondo del Ducado de Osuna. Bueno, pues vamos a ver qué pasó en el Horcajuelo, en este pueblo de la Sierra de Madrid, que hoy día pues continúa en pie pese a la despoblación, que estábamos hablando al principio un poquito de este tema. Bueno, pues aquí, como vais a ver, aquí tenemos la primera hoja que hemos visto anteriormente. Bueno, pues la hoja el pequeño resumen que solían hacer los archiveros antes del proceso, porque no había que releerse el proceso entero. Muchas veces ellos hacían un pequeño registro, un pequeño resumen con el cual sabían lo que había dentro. Es decir, ya tenían sus trucos los propios archiveros. Aquí está este proceso con un pequeño resumen de lo que hay dentro y de lo que ha pasado, ¿vale? Porque no leerte luego un proceso de 50 y tantas páginas es muy engorroso. Pues este es la primera página, como podéis ver, en
Y bueno, pues estamos hablando de un proceso civil que luego vais a ver que deriva en proceso inquisitorial, ¿no? Del año 1549, no está dirigido por la Inquisición, como hemos dicho, es un proceso civil y trataba sobre brujería. Es muy curioso porque aquí no va a intervenir, no interviene directamente la Inquisición. Bueno, aquí tenéis un pequeño captura con lo de brujas, ¿no? Brujas, la J, todavía se escribía en esta época con la X, y se basó principalmente pues, en rumores, fama pública y testimonios indirectos, es decir, acusaciones. Ahora vais a ver, bueno, pues, por qué pasó esto, ¿no? La acusada, principal protagonista, se llamaba María González, como podemos ver en los textos, y ella siempre negó directamente tener conocimiento de esos hechos o, como podéis ver, haber cometido esos maleficios. Y el juez va a ordenar tortura, ahora vais a ver un poquito quién abre el proceso, ¿no? Ese juez ordena tortura para forzar una confesión y para lograr la sentencia definitiva. Es decir, aquí sí se sabe que se practicó tortura contra esta señora, contra María González, tal y como aparece en los documentos. Bueno, 1549, el Cajuelo de la Sierra, ahí tenemos el nombre, María González, lo podéis ver, aparece en el texto. María la Inmensa, era también llamada, y algunos familiares la señalaron en este caso a varios vecinos como practicantes de brujería, porque siguieron una serie de rumores que corrían por el pueblo, porque decían que habían causado las muertes de unos niños. ¿Veis? Aquí aparece ese elemento que os he dicho anteriormente, muertes de niños. ¿Son niños que habían muerto, no habían muerto? Es siempre una duda que algunas veces los documentos no suelen responder. Aunque luego ellos digan a lo mejor tras tortura que habían matado a un niño, pero el niño muchas veces no aparecía. No aparece ni siquiera el nombre. Es decir, ha matado a un niño, pero el niño no aparece nunca. Ni nombre, ni de quién era hijo, ni nada. Y ese proceso civil, en este caso, pues comienza porque varios vecinos, como veis, declaran ante el corregidor de Buitrago de Lozoya, este pueblo está muy cerquita de allí, el licenciado Roa, pues hablan de que era pública voz y fama que María González y su madre eran brujas. Es decir, ya tenían la fama. Bueno, pues ya están señaladas por el pueblo como brujas, como hechiceras, como curanderas. ¿Vale? Muy probablemente serán curanderas. Yo estoy convencido. Testimonios, fijaros, a la luz de los documentos. Evidentemente no os he puesto los documentos originales porque no los podríamos leer ninguno. Dice que Ramiro Montero, uno de los testigos, os hago aquí unas pequeñas transcripciones del documento, dice que María había amenazado a la esposa de Miguel Sanz de Vacas, un señor, por unas calzas que no quiso prestarle. Fijaros, animadversión entre vecinos. ¿Vale? Parece una tontería las calzas que no quiso prestarle. Bueno, ya hay pique entre vecinos del pueblo, pueblos pequeños, donde todos se conocían, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un pequeño detonante, una riña vecinal, ¿no? Dice, al poco tiempo, y al poco tiempo, un niño, ese niño que hemos visto al principio, es supuestamente hallado muerto. Nunca aparece ese nombre de ese niño. Dice, con marcas en el cuerpo. También Ramiro Montero pues relata que la madre de María intentó ahogar a otra criatura en una fragua y que se encontró al hijo de Marcos Hernández quemado entre las aguas. Fijaros, estamos hablando ya de varios asesinatos infantiles, ¿no? Bueno, no sabemos si será verdad o no, ahora lo veremos. Otro vecino, Blasco Hernández, pues dice, confirmó que había oído decir, rumores, suposiciones, ¿no? Había oído decir que María era bruja y que después de sus amenazas, el bebé de la esposa de Miguel Sanz, otro vecino, fue encontrado con marcas dolorosas. Fijaros, ¿vale? Aquí en este caso están siempre relacionados con una serie de niños, ¿no? De la localidad. Bueno, en el interrogatorio de María González, estamos hablando, está perfectamente datado, 17 de agosto de 1549, pues habla que fue tomada en Buitrago bajo juramento, posiblemente bajo tortura, con toda seguridad. Y dice que ella dijo haber oído que hablar de brujas y que personas como Hernán Martín, otro vecino, y María de Lucas, otra vecina, la habían llamado bruja, aunque ella no había formalizado queja judicial. ¿Veis? Ella ya había sido acusada de bruja por sus propios vecinos. Ya le viene la fama y no sabemos qué es el detonante de todo el proceso, de todo, porque de repente esta señora pues es rechazada por sus propios ciudadanos, los ciudadanos de su pueblo, ¿no? Dice, preguntada sobre si sabía de niños que hubieran sido ahogados o muertos en circunstancias extrañas, ella reconoció que hubo muertes, pero afirmó no saber si fueron por ahogamiento ni si ella tuvo algo que ver. Dijo que asistió a los enterramientos de las criaturas, pero que no tenía otra información. Es decir, ella dice que no sabe nada, que sabe que había muertes de niños, pero que hasta ahí llega. ¿Vale? En las primeras declaraciones. Sentencias.
provisional y un tormento. Claramente, en ese documento veis la palabra tormento que aparece pues como ella va a sufrir tormento para que declare. Dice, este documento que estamos viendo, este documento de varias páginas, dice, también contiene lo que dictamina el juez de Buitrago, dice, en marzo de 1550, tras evaluar las pruebas y las declaraciones. Y, como veis, ese juez dice que hay que aplicar estrecha cuestión del tormento. Como veis, extremo de tormento, y va a ser, en este caso, torturada para que declarara. Hasta que confesara realmente el delito y declarase detalles sobre otras supuestas brujas y hechos maléficos. Porque generalmente la bruja o la persona que era acusada solía también acusar a otro grupo también. Es decir, era una difusión la que hacía, era una y no solía ser nunca ella, solía ser muchas más, que bajo ciertas condiciones ella acusaba. Simplemente pueden ser incluso sus amigas, como veremos ahora en el siguiente caso, lo vais a ver. Y dice, se menciona en el propio documento también que, dadas las indicaciones del proceso, conjeturas de indicios, era muy difícil probar el delito sin tormento. Dice, la sentencia quedó reservada, fijaros, sentencia reservada, no aparece, dice el juez, para decidir después, lo cual significa que no conocemos, en este documento, como vemos, la resolución final del caso. No sabemos si hubo un auto de fe, si fue relajada la razón secular, si fue declarada en este caso a pena de muerte, es decir, solo que se autoriza el uso de tormento para forzar la confesión. Pues, como veis, es por los poderes maléficos, ¿no?, que pone el propio documento. Bueno, como veis aquí tenemos un documento interesante, es un proceso inquisitorial, a una bruja, no sabemos si luego derivó a varias, pero que no nos dice al final lo que pasó, se queda inconcluso, ¿no? Únicamente dice que ha sido condenada a tortura, a confesión, pero ¿qué pasó? No lo sabemos. No lo sabemos. Los documentos siempre te dicen la verdad, que no se os olvide. Y si no hay conclusión, es que a lo mejor no pasó nada. Muy probablemente, o que se ha perdido. En este caso yo creo que no debió pasar nada, únicamente confesó, probablemente será condenada a una pena no muy alta y, bueno, pues ahí acabó el proceso. Vamos a ver el segundo, muy interesante, este quizá alguno de ustedes lo conozca. Elena o Heleno de Céspedes. Vamos a ver quién es este señor o esta señora, ¿vale? Porque vais a ver, bueno, es auténticamente de Hollywood, esta historia que os voy a contar. Es un guión de película. Si no lo hacen en España, la harán en Estados Unidos, no os preocupéis. ¿Quién era Elena o Heleno de Céspedes? Bueno, como os he puesto anteriormente, primera página. Aquí tenemos Inquisición de Toledo, legajo 234, número 24. ¿Veis? Archivo Histórico Nacional Inquisición. Como curiosidad, esto de sellar los documentos ya no se hace, gracias a Dios. Hubo una época que se sellaban los documentos con un sellito, fueran pergaminos, fueran documentos en papel, en buen estado, en mal estado. Fue una práctica hasta hace no mucho tiempo, ahora está totalmente prohibida. No se puede escribir nada encima del documento. Como veis, todavía se siguen manteniendo las asignaturas antiguas, ¿veis? De legajo 234, lo cual permite hacer un estudio del recorrido del documento también. Es muy interesante, ¿eh? Por eso nunca se borra una asignatura antigua en un documento, sino que se deja y se le pone una nueva, claro, se le pone la actual. Lo cual da pues un poquito el recorrido de ese documento. Y veis aquí que pues hay un proceso de Céspedes, Helena y Heleno de. Bueno, ¿qué pasa aquí? Os lo estáis imaginando, ¿no? Vemos aquí un poquito natural de Alhama, esclava y después libre. Vamos a verlo aquí un poquito más ampliado, ¿vale? En este caso, Helena de Céspedes, alias Heleno de Céspedes, ¿vale? Vamos a ver quién es. Este expediente, como he visto anteriormente, pues se encuentra en la sección Inquisición dentro del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Como habéis visto, Inquisición, número 2, legajo 234, expediente 24. Fijaros, ¿qué hemos dicho anteriormente? Bueno, pues esta era el proceso de fe contra Helena de Céspedes, alias Helena de Céspedes, natural de Alhama y residente en Ocaña, en Toledo. Si antes hablamos de Ocaña. Aquí la tenemos. Esclava y después libre de oficio, tejedora, sastre, calcetera, soldado y cirujano. Bueno, veis, una gran cantidad de oficios, ¿no? No os imaginéis el cirujano actual con el cirujano de esa época, no tiene nada que ver, ¿vale? Soldado y cirujana, por vestirse de hombre y contraer matrimonio con María del Caño, natural de Cienpozuelos en Madrid y vecina de Yepes en Toledo. Bueno, pues estamos viendo estamos viendo a una persona con sexo variable, que llamaremos ahora, ¿no? Género variable, mutable o variable, ¿no? Bueno, no es actual, esto ya existía hace muchísimo tiempo. El legajo que estamos viendo incluye el llamado proceso de fe de Helena de Céspedes, como veis abierto por el Tribunal de la Inquisición,
en Toledo entre 1587 y 1589, y que va a documentar el desarrollo de todo el juicio que estamos viendo, la defensa de interrogatorios y la sentencia final impuesta por la Inquisición. Pero vamos a ver quién era esta señora, Elena o Heleno de Céspedes. Fijaros cómo firma ahí, ¿no? Tenemos su firma original en el documento. A mí me parece, yo soy muy fan de las firmas, y estos documentos siempre tienen las firmas originales de los protagonistas. Es decir, esa persona ha firmado allí. Desde la reina Isabel, como he tenido la suerte de ver, hasta personajes quizá más anónimos como Heleno de Céspedes, ¿no? ¿Y qué pasa? Nace en 1545, probablemente en Alhama de Aragón, según el documento, de Granada, perdón, hijo de una mujer esclavizada negra de un campesino. Vivió parte de su vida como mujer, Helena, y parte como hombre, Heleno. ¿Veis? Aquí está la curiosa. Este documento nos está hablando de un primer juicio a una persona. Ahora veréis cómo se le tilda, ¿no? Como la sentencia, ¿qué dice que es esta persona? Porque vais a ver que dice que no es ni hombre ni mujer. Muy curioso. Ejerce diversos oficios, es decir, una persona muy válida. Luego veréis que la sentencia le va a decir que tiene que hacer una cosa muy interesante. ¿Veis? Sastre, soldado y cirujano. ¿Vale? Ella fue soldado en la guerra, haciéndose pasar por un hombre. Se casa 2 veces, primero como mujer con un hombre y después como hombre con María del Caño, una mujer. Y aquí ya viene el lío. Aquí ya viene el lío. La Inquisición dice, hasta aquí hemos llegado. Bueno, este es parte del documento que os he dicho anteriormente, natural de Alhama, esclava, libre. Después de muerto su marido, se vistió de hombre, lo veis, ¿no? Lo podéis ver muy bien, se ve de maravilla, ¿eh? Se vistió de hombre y en la guerra de los moriscos de Granada se examinó de cirujano, se casó con una mujer, fue presa en Ocaña y llevada a la Inquisición, donde se le acusa y condena por desprecio al... se me ha quedado cortado. Y después de tener pacto con el demonio. Bueno, se le añade no se le podía juzgar en este caso por haber cambiado de sexo, por decir que, sino que se le habla de pacto con el demonio y por bigamia. Otro hecho que también era totalmente denunciable. ¿Por qué es denunciada? Pues porque en Ocaña, en Toledo, tras su segundo matrimonio, como hemos visto, pues vecinos y autoridades sospecharon que Heleno realmente no era Heleno, realmente era Helena. ¿Vale? Se le acusa de sodomía, engaño matrimonial, vestir y vivir como hombre. Y el caso pasa en la Inquisición de Toledo porque implicaba, pues imaginaros, aparte del escándalo mayúsculo, pues implicaba pues cuestiones doctrinales, cuestiones de todo tipo. Os podéis imaginar. Bueno, aquí tenemos un poquito Helena de Céspedes también, Ocaña, en la parte superior. Se le hacen exámenes médicos. Aquí viene lo más curioso, ¿no? Porque en los propios tribunales no saben muy bien si están con un hombre o con una mujer. Es decir, hay que hacer una serie de exámenes. Examinado por médicos, cirujanos y matronas, se debatió si era, fijaros, hombre, mujer o hermafrodita. ¿Veis? Aquí ya está la variable, ¿no? Si no es un género mutable, hermafrodita. Fijaros en el propio documento, habla de hermafroditos. ¿Vale? Es decir, una persona con sexo de mujer y con sexo de hombre, con doble sexo en este caso. Helena, que afirmó en su testimonio, bueno, pues haber nacido mujer, que tras el parto de su primer hijo le salió un miembro viril. Bueno, es su testimonio. Curioso, ¿no? Ella tenía que justificarse, ¿vale? Tenía que justificarse de alguna manera. Ella tenía su abogado, no se os olvide, esta gente no se defendía sola. Y que por eso pasa a vivir pues como un hombre. Sabemos que esto refleja cómo en esta época se entendía el sexo como una podían mutar en este caso. Él mismo dice que era una mujer, da luz y le sale un componente de sexo masculino y que por eso se hace hombre. Dentro de su defensa, entonces sabemos que es imposible, pero dentro de su defensa utiliza esto en el tribunal. El proceso inquisitorial a que sometido en este caso, bueno, pues fue un juicio muy largo, muy detallado, creo que tiene aproximadamente son 90 y tantas páginas. No se pudo probar claramente la acusación de sodomía y la Inquisición evitó condenando a muerte. Se centra más pues, en el travestismo, en el escándalo público y, por supuesto, en la infidelidad y en el engaño del matrimonio. Como veis aquí, bueno, pues se centra más en ese sentido. Como veis, bueno, la parte que hemos dicho si era hombre o mujer, ellos la dejan a un lado. No se meten directamente, ¿vale? No sé si he pasado 2 o 1. No, ¿a 2?
Sentencia, perdón, sí, 1588, que sentencia del Tribunal de Inquisición de Toledo. Pues como veis aquí, 200 azotes, 10 años de reclusión trabajando como cirujano, cuidado, porque ella es una cirujana muy importante, muy conocida en la época, ¿vale? Cirujano no eran grandes operaciones, eran operaciones muy pequeñitas, generalmente a soldados que vienen de la guerra, y no quieren prescindir de una persona que es cirujana, había muy poquitas. A los tribunales les daba igual si puede ejercer en la cárcel o ayudando a soldados heridos como cirujano, pues en este caso que ejerza de manera evidentemente gratuita dentro de su sentencia de cárcel. Obligación de vestirte como mujer, dicen que es una mujer, que en principio se había nacido una mujer que vista como una mujer. Servicio forzado en un hospital y sus matrimonios, sobre todo su último matrimonio que ella tuvo con otra mujer, ¿vale? Heleno tuvo con otra mujer, pues es declarado nulo. Fue una pena dura, pero bueno, como veis, muy inferior a la hoguera que se daba en las penas de sodomía, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, como he dicho anteriormente, es un auténtico guión de película. Bueno, primeros casos, uno de los primeros, si no estará entre los 5 primeros casos documentados en Europa sobre identidad de género, en este caso, no normativa. Y muestra como en el siglo, en este caso, XVI, pues existía cierta ambigüedad médica sobre qué era un hombre, sobre qué era una mujer y sobre la intersexualidad, ¿vale? Hay muchos casos, en este caso el caso de Elena o Heleno de Céspedes es mucho más palpable. Refleja el control, por supuesto, de la Iglesia sobre el cuerpo y sobre las mentes de todos los ciudadanos, por supuesto. Y hoy es estudiado, bueno, pues es un caso muy conocido, es más conocido que... Por eso le pregunto si alguno de ustedes lo ha oído hablar de él. Es muy conocido pues desde las perspectivas actuales de estudio de LGTBI+, en este caso. Bueno, pues ya es un caso de la primer caso de intersexualidad, digamos, que tenemos documentado en nuestro país y quizás a lo mejor, muy probablemente en Europa. Bueno, vamos a conocer a una gallega que se llama María Soliña. También la vais a conocer como María Soliño, hay en diversos documentos variaciones. Esta es la iglesia de San Salvador de Coiro, muy interesante esta iglesia, vais a ver que tiene mucha relación. Esta fotografía es mía, ¿eh? Estuve allí, es una iglesia que hay en medio de Granada, en la península de Morrazo, en Pontevedra, y bueno, pues una iglesia que tiene unas particularidades muy interesantes. Tiene que ver con las brujas de Morrazo, muy famosas, si algunos conocen, la llaman la península de las brujas, ¿no? La península del Morrazo en Pontevedra. Bueno, pues esta iglesia era muy conocida porque decía los dichos que tañía sola y llamaba al aquelarre a las brujas del Morrazo. La campana desaparecida tenía estos símbolos que veis aquí, ¿vale? Que el padre Sarmiento, este dibujito es del padre Sarmiento, que en 1745 habla, pues como en la campana de la iglesia de San Salvador de Coiro, que supuestamente tañía sola y llamaba a las brujas para que fueran a la playa de Areas a reunirse, bueno, pues dice que estaba llena de esas cruces de Salomón, el sigilo de Salomón, ¿no? Dice que era bueno contra brujas y huestes, y que nada tenía que ver con cruces diabólicas y semejantes tonterías. Esta campana pues está desaparecida, pero el padre Sarmiento sí que la ve y capta los dibujos que tenía, en este caso contra brujas y contra hechiceras. Como podéis ver, luego desaparecida. Bueno, este proceso es muy conocido, vais a verlo en la zona de Cangas del Morrazo, es decir, porque esa península, como hemos dicho, tenía gran creencia y gran arraigo en brujas, curanderas, hechiceras, etc. No voy a leer todo esto, simplemente esto es muy largo, es un poquito lo que os he comentado anteriormente, que esta campaña tañía sola, llamaba como veis, a la Santa Compañía, incluso a las ánimas del purgatorio, y dice que a este aquelarre, supuesto aquelarre, asistía nuestra protagonista, María Soliña, de Cangas de Morrazo, que fue acusada de bruja en 1621, cuando contaba aproximadamente 70 años de edad. Vamos a ver qué pasó con María Soliña, ¿no? ¿Vale? Aquí ya con María Soliña vais a encontrar en las dos partes, ¿vale? Estamos hablando del siglo XVII y ella es viuda de Cangas con ciertos bienes, ¿no? Era una señora ya mayor, había enviudado porque en 1617 hay un ataque berberisco a toda la zona de la península de Morrazo, que provoca, bueno, pues una serie, destruyen las cosechas, matan animales, es decir, provoca a posteriori una gran hambruna y con escasez de alimentos, escasez, por supuesto, de medios, escasez de dinero, ¿vale? Y aquí es el detonante del chivo expiatorio, que es otro de los grandes elementos de las acusaciones contra las brujas. Y ahora veréis por qué
María Soliña y otra serie de mujeres de la época, de la zona, es acusada de brujas. Vamos a verlo. Ella es el chivo expiatorio de ese ataque al berbedisco y de la posterior falta de alimentos y falta de dinero en esa zona, ¿no? Ella era una mujer viuda, no puede ser defendida por nadie. Era una mujer con bienes, con cierta independencia, que era muy mal visto también en aquella época. Mujer mayor sin protección masculina, y ella es denunciada en la Inquisición, acusada de participar en esos aquelarres que hemos hablado muy cerquita de la iglesia de Coiro, en la playa de Arias, ¿vale? Y de realizar prácticas diabólicas. Bueno, ¿cuál era la realidad de esto? Ella era una señora viuda, se reunía con otra serie de mujeres que habían perdido a sus maridos en ese ataque berbedisco y se solían ir a la playa de Arias a orar. Enseguida son tildadas de brujas por ciertos estamentos que buscan principalmente, como vais a ver, los bienes de estas mujeres. Algunas de ellas con más bienes, como María Soliña, algunas con menos. Bueno, en ese proceso ella va a sufrir tortura. Bajo tortura termina confesando, ella evidentemente bajo tortura no confiesa la verdad, sino confiesa lo que le han dicho. Porque había una serie de señores, como vamos a ver, que querían sus bienes. ¿Por qué? Ella no se ejecutaba. Como veis, el castigo incluye penitencia pública y confiscación de parte de sus bienes. Era una señora con dinero, viuda. Es decir, y había nobles que andaban detrás de una cosa que vamos a ver ahora, que se llama derechos de presentación. Según los documentos, los pocos documentos que se han conservado, no conservamos en este caso, como vais a ver, el propio proceso. Sí que quedó resumido, pero el proceso no lo tenemos. Sí que tenemos los documentos de confiscación de sus bienes. ¿Por qué? Ella tenía casas o partes de viviendas en Cangas, terrenos y heredades, pequeñas propiedades agrícolas, derechos de participaciones vinculadas a la actividad de su marido, que era marino, bienes muebles propios pues, de una familia relativamente acomodada, como estamos viendo, ¿no? Y muy importante, los llamados derechos de presentación, pero vamos a ver lo que son. Unos derechos de presentación en la colegiata de Cangas o en la iglesia de San Ciprián de Alcán, que es esta que tenemos en la parte posterior. Es decir, ya se tiene una derecha de derechos de presentación que le dan dinero, que le generan dinero de manera continua. Y los nobles de la zona, que han perdido gran parte de sus posesiones, ponen su ojo en esta señora, para quedarse con esos derechos de presentación que vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué eran los derechos de presentación? Bueno, aquí los tenemos un poquito para que también los veáis. Eran los sucesores de los fundadores de una iglesia. Ya saben que los fundadores eran generalmente gente noble, gente con cierto poder económico que, bueno, pues fundaba una pequeña iglesia que con el tiempo, con el paso del tiempo y de los herederos, pues iba creciendo en poder, en riqueza y sobre en ornamentos, ¿no? Bueno, pues esos fundadores podían proponer a un titular. Como veis que cuando este proceso por herederos quedaba vacante, proponían a un titular que era la persona que, digamos, cuidaría esa iglesia o esa capilla que teníamos, ¿no? Y a su vez participar en los beneficios, limosnas, ayudas, donaciones, etc. Bueno, pues una iglesia de un pueblo generaba dinero, generaba riqueza, ¿no? Y bueno, pues los nobles de la época que habían venido a menos siguen manteniendo ese poder de la nobleza que por su linaje ponen el foco en esta señora que no era noble pero tenía cierta capacidad económica, ¿no? Sabemos únicamente, bueno, pues que esa perceptora de beneficios, de derechos de presentación, muere poco después o durante el proceso. No lo sabemos, ¿vale? Porque ese proceso está perdido, ¿vale? Desaparecidos únicamente tenemos los documentos de las confiscaciones de bienes. Esto nos lleva a que no todos los procesos inquisitoriales se conservan. Se han perdido una barbaridad tremenda, ¿no? Una barbaridad tremenda por dejadez, guerras, mala conservación. Bueno, pues podéis imaginar todos los elementos que hacen que el papel, un pergamino, que todos esos documentos pues prácticamente desaparezcan. Se han perdido muchísimos, aún así seguimos manteniendo un corpus documental en nuestro país enorme y quizá de los mejores de Europa. Y bueno, pues María Soliño no cae en el olvido porque en la conciencia de la gente queda como una injusticia, y su nombre, como vais a ver ahora, sigue persistiendo, ¿vale? Fíjense ustedes, bueno, qué injusticia se debió cometer con esta señora que queda como una luchadora, una mujer que llamaríamos actualmente empoderada, que sufre el odio
y las acusaciones falsas para quedarse con su dinero y con sus tierras y con sus derechos, como visto de presentación. Con lo cual, en ese imaginario colectivo, como vemos aquí, y en esa cultura popular, pues continúa, al final ella gana, ¿no? Como se suele decir, ganar, que es recordado, ¿no? Pues María Soliña sigue teniendo, aquí veis su calle, un instituto, incluso, como podéis ver, y bueno, pues aquí canciones, una canción de Mago de Oz, documentales, películas, bueno, ópera folk, podéis imaginar, obras teatrales, canciones, poemas. Bueno, es todavía recordada, sobre todo esa cultura popular que genera toda esta cantidad de digamos, entre comillas, folclore posterior, ¿no? Bueno, pues estamos hablando aquí, esa supuesta bruja que no es bruja persiste hasta el día de hoy. Bueno, pues no todo es malo. Y bueno, y por último, son las 8, ¿no? Vamos a clavarlo. Vamos a ver el último proceso que tenemos, que es Paula de Guiluz. Aquí tenemos un poquito también una captura del documento. Veis aquí, primera causa, hay varias causas. Primera causa de Paula de Guiluz, negra, ¿lo veis, no? Negra, conciliada, negra y horra, reconciliada por bruja. También se ve bastante bien en la escritura monística. Tenemos, como no, pues estos documentos también los tenemos digitalizados, podéis acceder a ellos perfectamente si queréis, pues como veis, este es el número de registro, caja en 1620, expediente 10 del archivo de la Inquisición, en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, ¿quién es Paula de Guiluz? Abajo vemos Paula esclava, ¿veis? Esclava de un alcalde, ella vive en unas minas, era esclava del alcalde de unas minas de la República Dominicana, como vamos a ver ahora. Bueno, ella nace en Santo Domingo, es, como hemos visto, afrodescendiente, claramente dice el documento, negra, ¿no? En este caso, y esclava. Y posteriormente es libre en La Habana y Cartagena de Indias. Ella viaja por toda la zona del Caribe. Bueno, como veis, ella es conocida, era una adivina, una espiritista muy conocida, como veis, por practicar esas adivinaciones, curaciones, rezos, rituales y remedios. En este caso, pues que fundían la tradición del Caribe, de toda la zona del Caribe, es decir, incluso de esa descendencia de ritos africanos, pues hace una especie de fusión con ritos también cristianos, como sabéis, lo cual provoca, salta la alarma rápidamente, pues en la Inquisición. En este caso ya estamos hablando de la Inquisición en América, ¿no? No solo está en España, ya sabéis que la Inquisición, el Tribunal de Inquisición, también funcionaba en todas las colonias españolas. Bueno, ¿por qué es denunciada Paula de Guiluz? Os lo podéis imaginar. Bueno, brujería y hechicería, claramente, era uno de los principales, pactos con el demonio, uso de polvos y brebajes mágicos, posiblemente estamos hablando que era curandera. Como veis, un personaje, estamos iguales, es un personaje espectacular, ¿vale? Hablamos de Leno, pero Paula de Guiluz lo que pasa es que sí que ha sido más llevada al cine, no lo veréis. Uso de polvos y brebajes mágicos, realización de conjuros amorosos, por eso tenía tanta fama ella, a la cual acudían numerosos habitantes de la localidad de alrededor, y curaciones consideradas como supersticiosas. Bueno, pues estamos hablando pues de una curandera prácticamente con unas prácticas casi chamánicas del Caribe, ¿no? Bueno, veis aquí como pone en el propio documento, Paula, negra y esclava. Como ella siempre que se refieren en el documento, yo he tenido la oportunidad de leerme gran parte de él, siempre que ponen Paula, se refieren como negra y esclava, siempre como si fueran sus apellidos. Es curioso, ¿no? Pero siempre hacen referencia que Paula es negra y esclava, haciendo referencia que quede claro. Bueno, ella va a tener varios procesos, como habéis visto, hemos visto en la primera página, primer proceso a Paula negra y esclava, ¿no? Dice, esa es reincidente, tenía procesos, ella volvía de nuevo a reincidir, volvía de nuevo pues a practicar, posiblemente pues, para ganarse la vida, para poder comer, en este caso. Ella es arrestada, por supuesto, y encarcelada por el Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias. Interrogada en varias ocasiones, y entonces en esos varios procesos de los cuales tiene, ella bajo presión, posiblemente bajo tortura, esa va a confesar esas prácticas que mezclaban esa simbiosis, esa fusión de restos católicos y elementos rituales americanos, ella como afrodescendiente además, ¿no?
de, claro, haber aprendido ciertos conocimientos de otras mujeres afrodescendientes. Evidentemente esto era muy conocido. Esos ritos se seguían practicando, tal y como pasó también en Estados Unidos, pues en las colonias españolas, que estaban también llenas de esclavos traídos de África, bueno, pues ellos traían sus ritos que mezclaban pues con los ritos católicos, los ritos cristianos. ¿Veis? Tenemos aquí presa, como podéis ver, a las cárceles secretas. Las cárceles secretas de la Inquisición en estas minas que os he comentado donde ella vivía. Bueno, sentencia, bueno, pues interesante, no es condenada a muerte. No es condenada a muerte. Hasta ahora no hemos visto ningún proceso de hoguera ni de ajusticiamiento, como vemos, ¿no? Sí que fue condenada a azotes, al uso de San Benito, esa vestimenta degradante para ser señalada por sus vecinos, al destierro y también a reclusión y vigilancia. Es decir, pero bueno, ella consigue salvarse en este caso de esa pena de muerte que todos intentaban evitar. Tenemos aquí un poquito, bueno, pues Paula Negra, una vez más, que me llamó la atención. Paula Negra esclava, Paula Negra esclava. Y en este caso, ¿veis?, tiene una grandísima relevancia histórica. Estamos hablando de cómo la Inquisición, como os comenté anteriormente, no solo actuaba en territorio peninsular, sino también en todos los territorios coloniales, sobre todo en América, donde se intentaba mantener estas religiones animistas que tenían los esclavos a raya y que sobre todo no se mezclaran con el catolicismo, con los ritos católicos, cosas que, como bien sabéis, que conocéis los ritos cubanos, los ritos de República Dominicana, no se consiguió, porque hubo una gran fusión entre ambos ritos, ¿no? Refleja el control social sobre esas mujeres, sobre todo pues con las afrodescendientes, que eran susceptibles de ser brujas, entre comillas, de traer esos ritos, de practicar curanderismo africano, y evidencia el choque pues, es entre esa religión oficial y la medicina popular, que era al final, tanto en América como en España, esto daba igual, estaba la medicina popular de los curanderos, que era generalmente permitida por la Iglesia, y la propia religión oficial, en este caso, lo que tenemos. Y un ejemplo clave de persecución por brujería pues, en la época del Caribe, en este caso, pues, como estáis viendo, del siglo XVII. Y quería acabar, bueno, pues con aquí, se nos ha adelantado, sí que ha habido una pequeña serie colombiana que se llamaba Siempre Bruja, que recuerda a Paula de Gueluz, a este personaje, no por ella, sino con su hija, con su descendiente, a través, como ven, una fantasía, no se sabe si tuvo hijas o no, le crearon una especie de hija que se llama Carmen de Gueluz, que también es bruja, bueno, y pues sufre también encarcelamiento, y bueno, pues siempre me llama la atención estas adaptaciones que hacen pues, de algunos procesos, en este caso personajes que aquí en nuestro país desconocemos totalmente, como estos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Creo que hemos clavado la hora, 8:05, tal y como me habían dicho. Bueno, espero que os haya gustado. Hay muchísimos casos, nos podemos tirar aquí horas y horas y horas. Yo si el tema les ha gustado mucho, les aconsejo que se metan en ese portal de archivos españoles o que investiguen en los archivos provinciales, archivos municipales, donde bueno, tenemos documentación no solo de brujas, sino de otro tipo de procesos que para los investigadores es oro puro, y bueno, y una manera de conocerlo esto, pues dar difusión a estos fondos documentales tan espectaculares que tenemos en nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por la atención, espero que no se hayan aburrido mucho, y nada, si tienen alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo para ello, si tienen alguna duda, me la pueden hacer sin problema.